cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo, y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados, y se hacen acreedores a la ira más extrema. Pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, pero no en el corazón, hicimos todo lo posible para ir a verlos. Por lo tanto, quisimos ir a verlos, y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Está acá nada más, pueden tomar asiento. Es Pablo hablándole a la iglesia en Tesalónica, y me gustaría repetir este último versículo, en la versión 60, que dice: por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, va a decir Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen presente la idea del concepto de estorbo en su vida, digo, ¿no? ¿Cuántas veces han sentido un estorbo en la vida de alguien o en alguna situación particular? No es lo más lindo, la sensación más linda sentirse un estorbo, ¿no? Es decir, veo que por ahí usted está en un lugar y siente: yo acá estoy estorbando, están todos haciendo algo, yo no sé qué tengo que hacer, no sé cómo lo tengo que hacer y me siento estorbo. Los hombres, los que somos padres, por ahí yo me identifico con esta situación, capaz que usted me acompaña en el sentimiento. El momento del nacimiento de su hijo, ¿no? En la sala de parto, el hombre está ahí casi como que estorbando la situación. No sé si usted se siente así, los hombres que son padres. A mí me tocó sentir que yo estaba estorbando, y uno se va haciendo cada vez más chiquito en un rincón porque no quiere molestar. Entonces está la partera, está la obstetra, las enfermeras, la neonatóloga y la madre dándolo todo, y uno que no sabe qué hacer, ¿no? Y se va corriendo para no estorbar a esa gente, y toda esa gente que está en esa sala sabe que uno está ahí solamente por ser el padre, no porque tiene ningún mérito de estar ahí. Pero no es una situación agradable, ¿no? Sentirse un estorbo. Pablo va a iniciar el segundo viaje misionero junto a sus colaboradores y llegan a Tesalónica. Predican, lo que hacen siempre. Llegan, van a la sinagoga y le predican a los judíos. Y algunos de ellos se convierten. Hay otros que no aceptan el mensaje de salvación. Y ese grupo de judíos que no acepta el mensaje de salvación son los que lo empiezan a perseguir, ¿no? Y que van a alborotar a toda la ciudad, buscan gente y alborotan la ciudad y los terminan expulsando a Pablo y a sus compañeros. Y son los judíos que están convertidos, los cristianos de esa ciudad, los que de alguna manera lo cobijan y lo guardan para que él pueda abandonar la ciudad y no le pase nada grave. Y entonces va a otra ciudad, una ciudad que se llama Berea, ¿no? Él lo cuenta en el libro de los Hechos, está contado en el libro de los Hechos, una ciudad que estaba a 75 kilómetros de Tesalónica. Y él va a llegar a esa ciudad, a Berea, y hace lo mismo. Predica, va a la sinagoga, enseña la palabra de Dios, pero su mente y su corazón se habían quedado pensando en los hermanos de Tesalónica, a los que había tenido que abandonar rápidamente por esta persecución que habían iniciado contra él. Y él entonces va a intentar regresar a verlos. Decide volver a Tesalónica para volver a visitar a esa iglesia, para apuntalar su fe, ¿no? Entonces ahí la palabra de Dios nos cuenta que él se vio impedido de hacerlo, que Satanás lo estorbó. Y entonces envía estas dos cartas a la iglesia de Tesalónica para reforzar todo lo que habían hecho cuando ellos habían estado ahí, con ellos, con esos cristianos, para que ese mensaje evangelizador que él había sembrado, junto con Silas, con Timoteo, no se diluya. La iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba creciendo, una iglesia de la que Pablo se siente orgulloso. Y va a escribir, y usted lea las cartas a los tesalonicenses, son cartas maravillosas. La primera carta es una carta hermosa donde Pablo no le hace ningún reproche a esa iglesia porque era una iglesia sana y que estaba creciendo. Pero Pablo se da cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? La agudeza espiritual de Pablo le permite identificar qué era lo que estaba sucediendo. Y él lo va a manifestar en la primera carta. Y es lo que dice: por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él se da cuenta de que Satanás está trabajando.
tiene el discernimiento espiritual para entender que Satanás estaba impidiendo su regreso a Tesalónica, su visita a esa iglesia que había fundado. Pablo, al igual que el Señor Jesús, tiene claro la existencia de Satanás. No duda de que Satanás existe y de que Satanás se mueve para estorbarnos. No sabemos, Pablo no lo dice en la carta a los tesalonicenses, el motivo por el cual Satanás hace esto. No está claro, y es un terreno en el que uno puede hacer alguna especulación. Uno puede pensar que Satanás estorba a Pablo para frenar su obra evangelizadora, o también podemos pensar que lo que estaba queriendo hacer era impedirle el gozo que Pablo hubiese sentido al volver a Tesalónica y al ver a esa iglesia creciendo firme, sólida y marchando en el Señor. Y muchas veces Satanás se mueve de esta manera también, ¿no? Le impide al cristiano sentir gozo en aquellas cosas que Dios quiere que nos gocemos. No obstante, saliendo de estas especulaciones que uno puede llegar a hacer, el objetivo de Satanás es claro y queda demostrado en este episodio: impedir nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y sobre todo lo que va a querer hacer Satanás, lo dice Pablo, es estorbar nuestra relación con Dios en primer lugar y con los hermanos en segundo lugar. Él va a querer estorbar nuestra relación que tenemos con Dios y con nuestros hermanos. Si buscamos en la palabra de Dios vamos a ver dos maneras, por lo menos dos maneras en las que Satanás nos va a estar estorbando. En primer lugar, dijimos, estorbando nuestra relación con Dios. Ese es su primer objetivo. Pablo manda a su colaborador, a Timoteo, porque él no puede volver, ¿no? Lo manda con las cartas. ¿Para qué? Dijimos, para fortalecer, para animar a esa iglesia. Y lo hace porque se da cuenta de que Satanás puede estar estorbando el crecimiento que se estaba dando en esos cristianos, esos nuevos cristianos en la fe, ¿no? Satanás, esto es algo que Pablo realmente es consciente de esto, va a trabajar duramente para interferir en nuestra relación personal con Dios. Y en la palabra de Dios, si usted investiga, hay por lo menos varios ejemplos de cómo Satanás está obrando, de cómo se mueve para impedir nuestro crecimiento personal, ¿no? Y una de las cosas de las que se va a aprovechar es de un aspecto que tenemos que tener en cuenta, que es nuestra posible falta de discernimiento espiritual, ¿no? Esa incapacidad para notar y para darme cuenta, para tomar conciencia de las cosas espirituales como Dios quiere que las tome. Si vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, uno se encuentra ahí el episodio de la caída de Adán y Eva, ¿sí? Todos lo recuerdan. Capítulo 3, el diálogo entre Eva y Satanás, representado en la serpiente. Cuando uno llega a ese episodio, cuando nos acercamos a ese episodio en la Biblia, uno se da cuenta que Satanás está obrando con maliciosa habilidad para confundir a Eva, ¿sí? Que todo el tiempo la va a estar manipulando, está distorsionando la palabra de Dios, cambiando algún aspecto de lo que Dios le había dicho a Adán. Interfiere en la relación perfecta que ellos tenían con Dios, ¿no? Ya desde el comienzo de la historia. Recuerda que la orden había sido dada a Adán, ¿no? Dios habla con Adán y le dice: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y uno se da cuenta que Dios había hablado con Adán y Satanás va a hablar con Eva, ¿no? Ya ahí, en ese acto, él está mostrando la astucia que tiene al acercarse al ser humano. Utiliza la seducción para engañar a Eva, ¿no? La tentación, en este caso, en el caso de Adán y Eva, el árbol siempre se va a presentar como algo atractivo. Esto todos lo sabemos, ¿no? Siempre se nos presenta como algo atractivo. Nunca Satanás nos va a tentar con algo que no genera atracción en nosotros. Lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Satanás aparece como ángel de luz, ¿sí? ¿Recuerda? Y la astucia de Satanás se nota desde el primer diálogo. Otra de las cosas que llama la atención es que acecha a Eva estando sola, no en compañía de Adán, ¿no? Ella está sola y está cerca del árbol que Dios les había prohibido comer. Y esto es un aspecto que uno tiene que tener en cuenta. La soledad siempre es una ventaja para Satanás, es una ventaja para el tentador. Tenemos que tener cuidado con la soledad, ¿sí? La soledad es una gran ventaja para el tentador. Por el contrario a esto, la comunión de los cristianos fortalece. El libro de Eclesiastés dice: 2 son mejor que 1, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. ¿Sí? La comunión de los cristianos fortalece.
Y la soledad es un aspecto del que Satanás se va a valer para tentarnos. Siempre usa el mismo método. Evidentemente le da resultado porque desde la antigüedad, desde Adán y Eva hasta ahora, la forma en la que Satanás se acerca a nosotros es siempre la misma. Y uno lo puede ver en este episodio. Lo primero que va a hacer es poner en duda si eso no es pecado lo que le va a proponer a Eva, ¿no? Él pone en duda si era o no era pecado. Le dice, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Y uno se da cuenta ya de la astucia. Está confundiendo a Eva con su pregunta. Dios no había prohibido comer de todos los árboles del huerto. Había prohibido comer solamente de uno. Satanás está preguntando de manera falaz, de manera capciosa, está manipulando a Eva y lo que está haciendo era abrir el diálogo. Y ese es el primer error de Eva, entablar un diálogo con el tentador, ¿no? La tentación todos lo sabemos, aunque nos cueste. Tenemos que rechazarla inmediatamente y esto es algo que Eva no hace. Se prende a dialogar con Satanás. No, bueno, en realidad no es que nos prohibió comer de todos los árboles, nos dijo que no podemos y entonces ya entra en el objetivo de Satanás, que es entablar un vínculo. En segundo lugar, lo que hace es relativizar la gravedad del asunto. Dios les había dicho, si ustedes comen de este árbol van a morir. Y Satanás lo que va a hacer es relativizar esa orden de Dios, ese mandato. Le dice, no van a morir, no morirán, le dice. Tranquilos, no es tan así como ustedes piensan y como les dijo Dios. No les va a pasar nada. Está induciendo a Eva a bajarle el precio al pecado y le hace creer a ella que no va a tener tantas consecuencias incurrir en dicha tentación, que no es tan grave hacer eso que nos está proponiendo que hagamos. Y en tercer lugar, promete ventajas en acceder a esa tentación. Nos dice, Dios sabe bien que el día que ustedes coman de él, esto lo sabe Dios, les dice, se le van a abrir los ojos y van a ser como Dios. ¿No? Y entonces usted se da cuenta que la propuesta de Satanás se convierte en algo atractivo para Eva. Con esa estrategia lo que intenta generar en ellos, en este caso en primer lugar en Eva, es un descontento con su estado actual. Les está diciendo, Dios sabe bien que cuando accedas a esto, cuando le des lugar a esto en tu vida, tus ojos se van a abrir. Lo que significa que hoy tus ojos están cerrados, ¿no? Es decir, que lo que yo te estoy proponiendo a futuro es mejor que lo que tenés ahora, ¿no? Y no solo esto, sino que vas a ser como Dios. Descontento con nuestro estado actual. Esto es algo que también va a utilizar Satanás. Tenemos que tener cuidado con ese estado permanente de queja frente a lo que Dios nos da. Pablo les dice también en esta carta a los tesalonicenses, estén siempre gozosos, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Y Satanás se vale de la queja nuestra, de ese estado en donde estamos descontentos con lo que tenemos, para tentarnos. Genera en Eva una ambición infundada. Le hace creer que vas a llegar a ser como Dios. Lo que tenés hoy no es tan bueno como lo que yo te estoy ofreciendo. Distorsionar la palabra de Dios es la llave de la manipulación de Satanás, ¿no? De esa manera va a buscar alejarnos de Dios y de esa manera logra que Eva se aleje de Dios. Y usted sabe que el pecado siempre es en nuestra vida una escalera descendente. Si analizamos juntos el accionar de Eva, se da cuenta. Dice que Eva debió apartar su mirada de la tentación, no pudo. Y todos sabemos que muchas veces entramos a la tentación mirando con placer aquellas cosas que están prohibidas, que muchos pecados entran por los ojos, ¿no? Ella vio, después de ver, tomó, y uno va diciendo esa escalera descendente que la va alejando de Dios. Y acá hay algo que me parece interesante. Ella toma, pero lo hace por voluntad propia, ¿no? Una de las cosas que me parece más notables es que Satanás puede tentarnos, pero no puede forzarnos. Satanás puede tentar, pero no puede forzar, no puede doblegar mi voluntad. Dios no se lo permite, ¿sí? Cuando Satanás se acerca a Job y habla con Dios, Dios le dice, hasta acá podés, hasta donde yo te lo permito. Satanás puede tentar, pero no puede forzar. Somos nosotros, y esto lo explica Santiago en su carta, quienes de nuestros propios malos deseos damos ese paso para caer en la tentación. Ella vio, ella tomó y ella comió. Dios había prohibido comer del árbol y ella no pudo detenerse, no logró controlar esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones negativas, esos deseos que había puesto Satanás en su corazón. El camino del pecado siempre es para el hombre, hacia abajo, y en oposición al camino de Dios.
Ahora, no bastó con su transgresión. Dice que fue y se lo dio también a Adán. Hizo partícipe a su esposo, ¿no? Y las consecuencias del pecado fueron inmediatas. El pasaje de Génesis cuenta que ellos sintieron vergüenza y miedo inmediatamente. Es muy interesante que la palabra de Dios indica en el capítulo anterior que en el primer estado en el que ellos se encontraban, antes de la caída de la tentación, ellos estaban como, ¿se acuerda? Estaban desnudos, ¿no? Ellos se paseaban por el jardín del Edén, por el huerto del Edén, desnudos, sin sentir vergüenza de estar en esa condición. Dice, y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Ahora, esta realidad, esa sensación de no sentir vergüenza al estar desnudos, cambia inmediatamente luego del pecado. Dice que sus ojos se fueron abiertos, pero no en el sentido en el que Satanás le había prometido a ellos, sino que fueron abiertos para notar su vergüenza. Ellos fueron conscientes de su indignidad delante de Dios y quisieron solucionar las cosas a la manera en la que las solucionamos los hombres. Bueno, vamos a coser unas hojas de higuera y vamos a hacernos delantales, ¿no? Y estaban queriendo ocultar su vergüenza y lo único que estaban haciendo era aumentarla. Vergüenza y miedo. El miedo se apoderó de ellos después de comer del fruto del árbol prohibido. Dice que corrieron a esconderse porque oyeron la voz de Dios en el huerto. Y ese Dios que hasta ese momento había sido perfecto para ellos se convierte en algo de temer, en algo terrorífico. Dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Las consecuencias de darle lugar a Satanás son claras y evidentes en la vida de Adán y Eva, pero también en las nuestras, ¿sí? Satanás promete, no les va a pasar nada. Y ahora los vemos corriendo con temor, con terror a esconderse, porque no saben qué les va a pasar. Promete que iban a alcanzar un conocimiento divino y no saben ahora ni siquiera dónde pueden esconderse de Dios. Les promete ser como Dios y ellos se sienten transgresores descubiertos. Ninguna de las promesas que Satanás nos hace se cumplen, porque está buscando engañarnos. La inteligencia, la perspicacia espiritual deben ser cualidades a trabajar por un cristiano todos los días. Esa capacidad para darme cuenta, ese discernimiento espiritual para notar cuando detrás de esa propuesta que llega a mi vida no está Dios, sino Satanás, disfrazado de ángel de luz, es algo que tengo que trabajar. No se adquiere por arte de magia. Tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que saber cuando esa propuesta que llegó a mi vida, que está endulzando mi oído, que está generando ego a mi soberbia, que está movilizando aquellos deseos oscuros dentro mío, no es algo que venga de Dios, sino que es algo que viene de Satanás. La falta de discernimiento espiritual, esto que no tuvo Eva, es un aspecto que Satanás se va a aprovechar siempre para tentarnos. La falta de discernimiento espiritual es un aspecto del que Satanás se va a aprovechar siempre para tentarnos. En segundo lugar, vamos a encontrar a Satanás estorbando, dijimos, la relación con mis hermanos. No solo la relación personal y directa con Dios, también con mis hermanos. Ataca primero la relación del creyente con Dios. Inmediatamente va a usar eso para atacar a la iglesia, ¿no? Y el libro de los Hechos pone de manifiesto esta realidad. Dice que la iglesia, la primera iglesia crecía, ¿no? El libro de los Hechos lo que va a contar es la vida de esos primeros cristianos que después de la resurrección del Señor Jesús, de su ascensión al cielo, forman la primera iglesia. Dice que esa iglesia crecía, ¿no? Y estaban en una armonía espiritual todos juntos, que tenían todas las cosas en común. Capítulo 4 de Hechos dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ¿no? Entienda el sentido de lo que está diciendo el autor de Hechos, ¿no? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia que estaba fuerte, que estaba creciendo, que estaba en armonía. Así que no había necesitados, porque ellos vendían sus propiedades, ¿no? Y entonces traían el producto de lo que habían vendido, lo ponían a disposición de los apóstoles, y los apóstoles lo administraban. Y si surgía algún necesitado, utilizaban ese dinero para cubrir esa necesidad. Entonces no había entre ellos necesidad alguna. Estaban sintonizados en un corazón y un alma, dice Hechos. También agrega el libro de Hechos que la gracia de Dios sobreabundaba sobre todos ellos. Ahora, hasta ahí es una iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe. El capítulo 5 de Hechos está puesto ahí por algo en particular. Dios quiso que esté ahí,
¿no? Hay muchos cristianos que deambulan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta y encontrándole defectos. La iglesia está formada por hombres. ¿Sí? En el capítulo 5, Pedro reprende duramente a Ananías y a Zafira, un matrimonio, por actuar con hipocresía. ¿Recuerda el pasaje? ¿Qué hacen ellos? Venden una propiedad, como estaban haciendo algunos de esos cristianos que ponían ese dinero a disposición de los apóstoles. Venden una propiedad, pero toman el dinero y sustraen una parte y se la guardan. La propiedad era de ellos. Pero llevan el resto del dinero delante de los apóstoles y lo ponen a disposición diciendo que ese era el total de la venta que habían hecho. Estaban mostrando una piedad que no era tal. Estaban teniendo una actitud hipócrita. Nadie les había pedido nada. La propiedad era de ellos. Si la vendían, el dinero era de ellos. Podrían haber dicho, bueno, entregamos esta parte y lo otro lo guardamos porque lo necesitaban. Nadie le hubiese pedido explicaciones. Ellos, sin embargo, quieren mostrar algo que no son. Y entonces está allí Pedro, el apóstol, que va a hacer un análisis rápido y certero de la situación. Y da en el clavo. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Y le va a decir, ¿no era tuya? Y habiéndola vendido, ¿ese dinero no era tuyo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿No? Esa actitud de Ananías y Zafira viene a romper con la común unión que existía en esa primera iglesia. Antes de ese episodio, en Hechos nos cuentan, perseveraban unánimes cada día en el templo esos primeros cristianos y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso se rompe, porque Ananías y Zafira vienen a tener ese tipo de actitud hipócrita. Había un espíritu fraternal que la hipocresía de ellos viene a destruir. Ahora, hay algo que me llamó siempre la atención de este pasaje, que es que Ananías y Zafira formaban parte de esa primera iglesia. Que también ellos se sentaban y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría. Que alababan a Dios. Que perseveraban unánimes cada día en el templo, dice. No es un agente externo que está llegando para romper la comunión de esa iglesia. Es un agente interno del que Satanás se aprovecha para romper esa armonía espiritual que existía en esa iglesia. Por eso Pedro es tan tajante en su sentencia. Hay gente que lee este pasaje y se asombra de que Dios sea tan severo y de que Pedro sea tan determinante. Esto es una advertencia para todos los cristianos. Nuestra decadencia espiritual, ¿sí? Ananías y Zafira habían mostrado con ese accionar no solamente hipocresía, habían mostrado también decadencia espiritual. Nuestra decadencia espiritual afectará el cuerpo de Cristo. Y esto creo que es algo que Dios no va a pasar por alto, y lo deja claro en este pasaje. Dios no va a pasar por alto que producto de mi hipocresía yo rompa la comunión de la iglesia, que atente contra el cuerpo de Cristo. Ahora, Pedro hace este análisis rápido, ¿no? Y da en el clavo, dijimos. ¿Sabe por qué Pedro dice lo que dice? Porque Pedro sabía de lo que hablaba. Porque Jesús le había enseñado que Satanás utilizaba el corazón del creyente desenfocado. Jesús le había enseñado que Satanás utilizaba a la persona, al cristiano que no tenía puesta la mirada en las cosas de Dios, que lo iba a usar y que lo usó para estorbar los planes divinos, aunque Satanás no puede romper los planes de Dios. Dios es mucho más grande que eso y se va a valer de algún otro medio para que sus planes sigan adelante. Lo que se termina rompiendo es el plan de Dios para mi vida. ¿Sabe por qué Pedro lo sabía? Porque el mismo Pedro había sido usado por el diablo cuando intentó reconvenir a Jesús. En el Evangelio se nos cuenta que el Señor le estaba explicando a los discípulos cuál era su objetivo, que tenía que ir a Jerusalén a padecer y que iba a sufrir para que se cumpla la palabra de Dios. Iba a tener que morir en la cruz. Y entonces Pedro lo toma a Jesús. Yo siempre me imagino esta escena casi como que abrazándolo, llevándolo a un costado y queriendo enseñarle, no, Señor, no tenés que ir, que esto no te acontezca. Le está proponiendo que haga uso de su autocompasión. Y recuerda la respuesta de Jesús, categórica, ¿no? Dice, quítate delante de mí, Satanás. Se lo está diciendo a Pedro, a su discípulo. Me eres tropiezo, me estás estorbando porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro sabía de lo que estaba hablando cuando habla con Ananías y Zafira,
porque Jesús también le había enseñado que Satanás los había pedido a ellos, a los discípulos, y a Pedro en particular, para sacudirlos como a trigo, dice el Evangelio de Lucas. Y el Señor había rogado para que su fe no faltara. Pedro sabía que Satanás los buscaba permanentemente a ellos. Pedro sabía de lo que hablaba cuando habla con Ananías, porque lo va a explicar en su carta claramente. Él dice, y nos dice a nosotros, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda, no se queda quieto, anda. Las palabras de Pedro creo que no son solamente para Ananías, ¿sí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué permitiste que pusiera esta maldad en tu corazón? Él puede tentar, pero no puede forzar, ¿no? Y le está diciendo a Ananías, ¿por qué permitiste que lo hiciera? Las palabras de Pedro son una advertencia para cada uno de nosotros, cristianos, que nos llamamos cristianos, para no darle lugar a Satanás en nuestro interior, que esto nos aleje de Dios y que esto de alguna manera perjudique el cuerpo de Cristo. Cuidar mi relación personal con Dios no solamente es un síntoma positivo de mi vida espiritual, eso también va a repercutir saludablemente en la comunión de la iglesia. Si cada uno de nosotros cuida responsablemente nuestra relación personal con Dios, eso tiene una llegada de manera positiva al cuerpo de Cristo. Afecta de manera saludable a la comunión de nuestra iglesia. ¿Cuáles son aquellas justificaciones, excusas que no representan al verdadero cristiano? Aquel que dice frente al pecado, frente a la tentación, bueno, es mi vida. Lo que yo haga es asunto mío. ¿Sí? No perjudico a nadie más. En definitiva, me estoy perjudicando a mí mismo. Eso para un cristiano no corre. Pensar que mis actos no repercuten en los que tengo alrededor es mentira. Nuestros actos repercuten en quienes están detrás nuestro, en quienes nos ven. Usted como padre, como madre, lo que usted haga va a marcar la vida de sus hijos. Pablo dice en la carta a los Romanos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes que hay gente atrás nuestro, que nos está mirando, que está pendiente de lo que hagamos, ¿sí? Y que lo que yo haga va a afectar la vida de esas personas. Lo que yo haga respecto de mi vida espiritual afecta de manera positiva o negativa al cuerpo de Cristo. Hay algo de lo que no me queda duda, ¿sí? Satanás va a trabajar incansablemente para estorbar, para impedir y para entorpecer nuestra relación vertical con Dios, pero también nuestra relación horizontal con los hermanos. Va a trabajar, se va a mover, no se queda quieto, anda, dice Pedro, anda por ahí. Y en el libro de Job dice que cuando Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? De andar, de rodear la tierra, de dar vueltas. Está buscando quién es su próxima víctima. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que la obra redentora de la cruz de Cristo, la cruz de Jesús, nos garantiza que la relación del cristiano con Jesús, con Dios, no se puede romper. Esto que recordamos esta mañana, el sacrificio de Cristo por nosotros, es algo que supera a Satanás. No puede vencer ni romper la obra redentora de Jesús en la cruz por nosotros. No obstante, se va a mover. Se va a mover para entorpecer, para estorbar nuestro vínculo con Dios y nuestro vínculo con los hermanos. ¿A nosotros qué nos queda? Trabajar también. Cada día fortaleciendo nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para tener un sabio discernimiento espiritual. Para darme cuenta cuando delante mío no es algo de Dios, es algo de Satanás lo que llega a mi vida. Nos queda trabajar cada día fortaleciendo nuestra relación con Dios para evitar que la comunión de la iglesia se vea afectada. Y tenemos que trabajar cada día fortaleciendo nuestra relación con Dios para contrarrestar los embates de Satanás, que van a estar. No tenga ninguna duda que van a estar, ¿sí? Es mi deseo que esta semana pensemos en esto, ¿sí? Que pensemos en cuántas veces Satanás va a intentar desenfocarnos, estorbarnos para que nos alejemos de Dios. ¿Sí? Que cada uno de nosotros vele por su propia vida espiritual, porque de esa manera vamos a estar cuidando la comunión de nuestra iglesia.